Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra Recalde Giraldo, soy psicóloga, especialista en gerencia del desarrollo humano, consultora para el desarrollo humano en la organización y docente en temas relacionados con la gestión humana. El día de hoy les voy a hablar del proceso de selección y de sus fases y adicional sobre unas tendencias que hay en el momento de selección. Bueno, para dar inicio entonces y contarles sobre las fases del proceso de selección, es muy importante identificar si en las organizaciones se tienen definidos los perfiles. En caso de que los perfiles no estén definidos en las organizaciones, es importante hacer descripción de los mismos. ¿Por qué? Porque los perfiles contienen las funciones, las actividades, digamos, claves que el colaborador debe desempeñar cuando llega a la organización. Y adicional están las competencias, que son las que vamos a medir en el proceso de selección. En estos momentos en las organizaciones hay una tendencia, digamos, unos perfiles que se están implementando, que son los perfiles descritos por área de resultados. Hay un autor que es el que plantea, digamos, esta propuesta, que es Álvaro Bianzorena Cado. Él propone entonces que se describan perfiles por área de resultados porque es más importante, digamos, o tiene un efecto, digamos, más significativo para las organizaciones, ya que los colaboradores tienen la oportunidad de conocer cuáles son esos resultados básicos que necesitan para alcanzar los objetivos organizacionales. Adicional, también entonces pues no es de desconocimiento que a las organizaciones les interesa muchísimo lo que son los resultados y la calidad, y esto entonces permite evidenciar cuáles son esos resultados claves que se deben obtener para alcanzar los objetivos, ¿cierto?, organizacionales. Una vez ya se tengan descritos estos perfiles, se inicia entonces con el proceso de planificación de los recursos humanos. ¿Qué es esto, cierto? La planificación de los recursos humanos, entonces, digamos que se deben tener en cuenta unas variables que son los despidos, las licencias de maternidad, también se tiene en cuenta entonces el mercado laboral, y las organizaciones planean y planifican a un año, ¿sí? Lo hacen a un año porque ellos en su planificación o digamos en el logro de sus objetivos organizacionales también los planean a un año. Entonces lo ideal es que esa planificación o ese inventario de personal que se realiza esté hecho a un año. Bueno, una vez entonces ya se hace esta planificación de los recursos humanos o el inventario, ¿cierto?, de personal, se hace entonces, seguimos con la etapa de requisición. ¿Qué es la etapa de requisición de personal? La requisición de personal se hace por área, el área que tiene la vacante. El jefe inmediato del área llena un formato, que es el formato de requisición, que contiene información de experiencia, información de formación, expectativas de ese jefe inmediato, lo diligencia y lo envía al área de gestión del talento humano. En el área de gestión del talento humano debe ser revisado este formato por el jefe del área y adicional debe firmarlo. Si este formato no tiene firma del jefe de gestión del talento humano, este formato no tiene ninguna validez y no se puede dar inicio al proceso de reclutamiento. Ya una vez el jefe de gestión del talento humano firma este formato, entonces se da inicio oficial a la etapa de reclutamiento. Cuando hablamos entonces de reclutamiento, está el reclutamiento interno y externo. Interno entonces es que se hace al interior de las organizaciones y que tiene unas ventajas para la organización porque genera menos costo, porque se lleva menos tiempo y porque permite que los colaboradores puedan desarrollar, ¿cierto?, pertenencia con la organización e identidad con la organización. Y están el reclutamiento externo, que es por fuera de la organización, que se hace entonces por medio de agencias, convenios con universidades, ya sea bolsas de empleo, anuncios en página web, ¿sí?, y algunos más. Se recomienda que las organizaciones hagan reclutamiento interno porque esto va a favorecer entonces el crecimiento de los colaboradores al interior de la organización y nos puede apalancar entonces el plan carrera. Listo. También entonces hay una tendencia en la actualidad que tiene que ver con el reclutamiento 2.0. ¿Qué es el reclutamiento 2.0? Cuando habla de 2.0 hace alusión a las nuevas tecnologías. ¿Sí? Entonces las organizaciones han tenido que adaptarse a nuevas formas de reclutar. ¿Cuáles son esas nuevas formas? Por medio de redes sociales e internet.
Está entonces el reclutamiento que es pasivo y el reclutamiento que es activo. ¿Qué es el reclutamiento pasivo? Son todos estos candidatos que están empleados, que no están buscando empleo, pero que para las organizaciones, digamos, son muy seductores porque tienen un perfil desde la experiencia, desde su formación académica que se puede ajustar con la organización. Entonces estos pasivos son los famosos talentos que las organizaciones están buscando. ¿Dónde buscan? En redes profesionales como LinkedIn. LinkedIn nos da información entonces de toda la parte de formación, de toda la parte de experiencia laboral y adicional de competencias. Y Facebook, por ejemplo, no nos da mucha información, digamos, en aspectos de formación y experiencia, pero nos da información de características de personalidad. Está entonces también el reclutamiento que es activo y son las personas que sí están en búsqueda de empleo, pero esa búsqueda la hacen por medio de internet. Entonces estas dos son como las tendencias en reclutamiento en el momento y digamos que las organizaciones han tenido que adaptarse a esta nueva forma de reclutar que es cazar talentos. Bueno, una vez entonces finalizada la etapa del reclutamiento ya viene la valoración de las hojas de vida. ¿Sí? ¿Qué valoramos entonces en las hojas de vida? Valoramos aspectos de formación, valoramos aspectos de experiencia, que son como los requisitos mínimos cuando hacemos una revisión de hojas de vida. Si el candidato cumple con estos requisitos mínimos, entonces se le da inicio ahora sí a elegir entonces qué técnicas de evaluación vamos a aplicarle a este candidato. Las técnicas de evaluación entonces en un proceso bajo metodología de competencias tienen que ver con un assessment center. ¿Qué es un assessment center? Es un conjunto de técnicas, ¿sí? Es un centro de valoración que contiene un conjunto de técnicas, puede tener entrevista, puede tener pruebas psicotécnicas y por ende tiene ejercicios de simulación que son los ejercicios por excelencia del assessment center. ¿Qué tipo de ejercicios? Un juego de roles, un juego de negocios, ya se realiza de acuerdo, digamos, al cargo que estamos evaluando. Una vez ya se aplican las técnicas de evaluación, se pasa entonces a la valoración de estas hojas de vida y a la revisión del ajuste mínimo al perfil del cargo. ¿Qué es esto entonces? Es revisar si el candidato, digamos, tiene un nivel de desarrollo, digamos, óptimo en las competencias que estamos evaluando. Sacamos entonces una ponderación de todas las competencias que evaluamos, ya sea en un nivel superior, en un nivel medio, en un nivel bajo, y finalmente entonces correlacionamos toda esa información, toda esa ponderación de las competencias para decidir si el candidato se ajusta o no a los cargos. ¿Sí? En selección de personal bajo metodología de competencias hablamos de ajuste a los cargos, porque todas las personas no tienen un nivel de desarrollo del 100% en una competencia. Entonces hablamos de candidatos que se ajustan a los cargos. Si el candidato entonces cumple con el ajuste mínimo al cargo, se considera entonces que sigue en el proceso de selección y pasa entonces a la etapa de revisión de certificados. Esa revisión de certificados, ¿qué es? Es entonces revisar detalladamente que el candidato efectivamente sí tenga la formación que relaciona en la hoja de vida y verificar las experiencias laborales. Esto se debe hacer antes de que la gerencia, digamos, acepte a este candidato, haga la revisión de este candidato. Ya una vez hecha esta verificación de antecedentes, pasamos entonces al aseguramiento. ¿Qué es el aseguramiento? El aseguramiento es la etapa donde la gerencia ya decide que este candidato queda o no queda en la organización. Listo. Y ya después entonces de que termina el aseguramiento, se pasa entonces o se recomienda hacer un seguimiento al proceso de selección. ¿Qué es eso del seguimiento al proceso de selección? Una vez ya vinculado el candidato, 20 días después de estar vinculado, se debe hacer una encuesta o una evaluación a ese jefe de área que tuvo la vacante. Ese jefe inmediato debe calificar la eficiencia del proceso de selección, esto con el fin entonces de revisar pues el tema de indicadores y pues de corregir, si es el caso, algún proceso de la selección, ¿cierto? Que tal vez no está de forma correcta. Entonces digamos que este tema de la evaluación es esencial porque nos permite, digamos, tomar acciones de mejora en el proceso de selección y medir entonces por el tema de indicadores la eficiencia del proceso de selección.
Bueno, ahí terminamos entonces como con las etapas del proceso de selección. Les voy a hablar entonces de las tendencias actuales, ya les mencioné pues algunas del proceso de selección. Entonces, las tendencias que tenemos en el momento son las siguientes. Sigue todas las tendencias que tienen o están en relación con las redes sociales, ¿sí? Todo lo que sea buscar empleo por medio de internet. Esta sigue todavía. Está entonces una tendencia que se llama la política del buen empleador, ¿sí? Esta tendencia hace relación entonces a que las organizaciones han tenido que adaptarse, ¿sí? digamos, a estas nuevas tecnologías y han tenido entonces que, tener muy en cuenta las necesidades de los colaboradores. Entonces ellos ahora hacen una apuesta a fidelizar y a retener los talentos en las organizaciones. Más o menos en la época de los 80 las organizaciones hacían una apuesta a todo lo que eran los recursos económicos y financieros. En los años 90 hacían una apuesta entonces a lo que era el uso y el acceso a la tecnología, y en la actualidad la apuesta está hecha en retener y fidelizar los talentos. Es decir, que ya las organizaciones no son los que escogen los talentos, sino que son los talentos los que hacen elección de las organizaciones, teniendo en cuenta que la marca del empleador, es decir, la organización. Otra tendencia entonces es el New Working, que es la creación de redes. Resulta que las personas nos movemos en contextos ya sea organizacionales o en contextos académicos. En esos espacios en los que nos movemos vamos conociendo personas con las que vamos teniendo algún tipo de relación y vamos haciendo una creación de redes. Sí, un ejemplo de eso son los grupos de WhatsApp. ¿Por qué entonces lo llamamos tendencia? Porque es una de las formas en estos momentos por las que las personas consiguen empleo, ¿cierto? Por medio de esos referidos, por medio de esas redes que vamos formando. Lo ideal entonces es conservar estas redes y también actualizarlas, porque en algún momento ellos me pueden servir a mí o yo les puedo servir a ellos. Bueno, una tendencia más, y esta es la última, y es el reclutamiento interno. Las organizaciones ahora deben hacer una apuesta a reclutamiento interno. ¿Por qué? Porque entonces me permite fidelizar las personas que hacen parte de la organización y apalancar todo lo que son los procesos de desarrollo, ¿sí? Porque esto le permite al colaborador crecer, ¿sí? al interior de la organización. Entonces las organizaciones, antes de hacer un reclutamiento externo, deben darle prioridad a hacer el reclutamiento interno como tendencia. Bueno, esas son las tendencias entonces que les quería mencionar. Espero que sean de gran aporte para el proceso formativo de ustedes. Muchas gracias.